El presidente Gabriel Boric comenzó hoy su visita de Estado a Brasil y se reunió con su par, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. En medio de la tensión mundial por los aranceles impuestos por Donald Trump, el mandatario chileno se declaró en contra de la guerra comercial y llamó a la unión de países aliados. Banderas a media asta, señal del luto por la muerte del Papa Francisco, aunque este martes no solo la brasileña flameó frente al Palacio de Planalto, sino también la chilena ante la visita de Estado del presidente Gabriel Boric. Con honores de los Dragones de la Independencia, el mandatario arribó a la sede del Poder Ejecutivo, donde sostuvo una reunión bilateral con su par brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Los presidentes también se reunieron con las delegaciones de ministros y representantes del mundo comercial y empresarial de ambos países. Además, firmaron 14 acuerdos de colaboración en áreas como seguridad pública, relaciones comerciales, cultura e intercambio científico. Pero fue la guerra arancelaria el tema que tuvo mayor protagonismo durante la jornada. Chile está en contra de una guerra comercial. Chile está en contra de la politización arbitraria del comercio. Defendemos con mucha fuerza nuestra autonomía estratégica en el mundo, teniendo relaciones con diferentes países, diferentes regiones, sin tener que elegir entre uno y otro. Los mandatarios destacaron la importancia de generar alianzas ante el complejo escenario mundial en materia económica, y el presidente Lula fue enfático en señalar que no quiere enfrentarse a una nueva guerra fría. Ninguno de los dos quiere una guerra fría. Yo no quiero mantener relaciones solo con los Estados Unidos o solo con China. Yo quiero tener relaciones con los dos. No quiero tener preferencia sobre unos u otros. Quienes tienen preferencia son los empresarios. Yo quiero negociar con todos, quiero vender, quiero comprar, firmar alianzas. El jefe de Estado chileno fue invitado por su par brasileño para participar en julio próximo de la cumbre del BRICS en Brasil, un foro de deliberación entre jefes de Estado y de gobierno que integran el país anfitrión, Rusia, India, China y Sudáfrica. Lula dijo estar intentando gestionar una reunión entre Boric y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Boric lo invito a participar en la reunión de los BRICS en julio de este año. Me parece que su presencia en la reunión de la CELAC en China es importante. A través de Celso Amorín vamos a hacer gestiones para ver si es posible que usted se reúna con Xi Jinping en la China, un país grande no solo territorialmente, sino por su dinamismo económico. Durante la tarde, los presidentes encabezaron la ceremonia de clausura del Foro Empresarial Chile-Brasil, organizado junto a la SOFOFA y la Confederación Nacional de la Industria de Brasil. Se cierra así la primera jornada de actividades del presidente Gabriel Boric en el Palacio de Planalto, marcado por una agenda principalmente comercial. Para el día de mañana le esperan actividades también en el Poder Legislativo y en el Judicial, los dos que restan para completar esta visita de Estado. Desde Brasilia, el trabajo de Juan Carlos Gómez en las imágenes y Daniel Tiers para Chilevisión Noticias. Se llegó durante la tarde de ayer a Brasil para participar de reuniones, firmas de acuerdos y con una nutrida agenda con el presidente brasilero Lula da Silva, las actividades que comienzan entonces durante esta jornada. Ahí está Dani Tiers para que nos cuente más detalles. Dani, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hace instantes el presidente Gabriel Boric llegó hasta el Palacio de Planalto, la sede del Poder Ejecutivo aquí en Brasil, para reunirse con el presidente Luis Inácio Lula da Silva. Recibió los honores de la Guardia de Honor del primer Regimiento de Caballería Dragones de la Independencia, y a esta hora están saludando ambos mandatarios a las delegaciones de Brasil y Chile. Están formados aquí en forma más próxima a la prensa la delegación brasileña, y un poco más atrás, donde ya están llegando ambos mandatarios en los distintos saludos que están realizando, están formados los ministros de Estado, está el canciller, está el ministro de Hacienda, la ministra de Ciencia y también vocera subrogante, y el ministro de Agricultura por parte de nuestro país. También distintas autoridades que han llegado hasta este lugar, el presidente de Codelco, representantes del mundo empresarial que van a ser parte de esta visita de Estado. Recordemos que el mandatario llegó ayer durante la tarde a
Brasilia. Es una hora más aquí en Brasil y por lo tanto entonces comenzó ahí ya esta visita de Estado que se va a extender hasta el día jueves. Hay ahora, luego de este saludo protocolar, una reunión una reunión bilateral con el presidente brasileño. Luego van a tener una reunión ampliada con ambas delegaciones, que son precisamente las que están saludando en este momento, y van a tener firmas de acuerdos y también posteriormente una declaración conjunta, declaración en la que va a haber espacio para poder hacer preguntas por parte de la prensa brasileña y también por parte de la prensa chilena, si es que vamos a ver ahí si es que es factible que puedan responder respecto a, en el caso del presidente Boric, por ejemplo, situaciones en torno a la contingencia en Chile, en torno a las presidenciales, pero también respecto al escenario internacional en materia comercial. Recordemos que con los aranceles impuestos por Estados Unidos de forma unilateral en las últimas semanas se ha generado un remesón importante a nivel internacional, y de ahí entonces que desde Chile se ha apuntado a la diversificación en materia de mayor cantidad de países y también en mayor cantidad de productos, de poder tener intercambio con distintos lugares del planeta. Ese es el foco entonces que van a tener también estas reuniones que se están desarrollando aquí en Brasil y que van a comenzar ahora. Ya ustedes están viendo cómo se rompe la fila de las distintas delegaciones para poder ingresar hacia los distintos salones, en el caso de las autoridades, de los mandatarios que van a tener esta reunión bilateral, para poder aproximarse ahí hacia los ventanales del Palacio, poder observar lo que está ocurriendo en el exterior, donde les decíamos está la Guardia de Honor, ¿verdad?, donde corresponde en caso de una visita de Estado rendir los honores al mandatario. Están entonces todos ahí aproximándose a la ventana para poder observar aquello. Durante la tarde también va a haber un foro empresarial Chile-Brasil, se va a participar de la ceremonia de clausura, van a estar ambos mandatarios también participando de esa instancia, y lo decíamos, el foco comercial es uno de los principales que tiene esta visita, es uno de los principales materias a abordar, y también el poder revisar los 19 acuerdos que se firmaron el año pasado. Recordemos que Luis Ignacio Lula da Silva estuvo en agosto del año pasado en nuestro país, estuvo en una visita de Estado donde llevó también una gran parte de su gabinete a nuestro país, dando cuenta de la relevancia que tiene también ese intercambio con Chile. Recordemos que Brasil es nuestro tercer socio comercial y por lo tanto es una de las materias que se van a estar revisando también, cómo va el avance en el trabajo de esos 19 acuerdos. El día de mañana se va a abordar también la situación respecto del corredor bioceánico vial, que es una de las materias de mayor relevancia, ¿verdad?, también de esta visita, que tiene por objetivo poder conectar el Pacífico con el Atlántico, mientras vemos avanzar a la Guardia de Honor, el Regimiento de Caballería Dragones de la Independencia en el exterior, la banda, ¿verdad?, que acompaña y que estuvo el presidente pasando revista de alguna forma a estas tropas, donde se le rindió honores aquí frente al Palacio de Planalto. Parte de las actividades que tiene el mandatario aquí en su visita de Estado, una visita que, tal como su nombre lo dice, implica el tener que visitar también los distintos poderes del Estado. Por eso mañana va a estar con el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y también con el presidente del Supremo Tribunal Federal. Las actividades del mandatario que por supuesto vamos a ir siguiendo y les vamos a seguir informando dentro de las próximas horas en Chilevisión Noticias. Claro, Dani, tú decías que la estadía del presidente Gabriel Boric en Brasil va a ser hasta el día jueves, pero el día de hoy, que es su primera jornada, tiene bastantes actividades. Tú ahí nos dabas el detalle, ¿cierto?, de todas las reuniones de las cuales va a participar el presidente Gabriel Boric, donde el foco está en lo comercial, por lo menos para las actividades del día de hoy. No sé si la tónica del día miércoles y jueves va a ser la misma, va a estar centrado también en temas comerciales, en temas económicos. Hoy día principalmente está enfocado en términos de las actividades en torno a materias comerciales. Van a estar centradas principalmente aquí en el Palacio de Planalto. El día de mañana también se incorpora el tema del corredor bioceánico vial, que también es muy relevante en materia comercial. Está, digamos, el día de mañana también las distintas actividades en torno a la política que decíamos, la visita a los tres poderes del Estado. El día de hoy se visita al Ejecutivo, mañana al Legislativo y al Judicial. Y ya el día jueves hay una última actividad
que es una charla magistral en la Universidad de Brasilia, donde va a estar también toda la delegación y por lo tanto tiene ahí abordados distintos frentes. Se ha planteado también en las últimas visitas del mandatario a distintos lugares del mundo, también estuvo hace algunas semanas en India, que la intención es poder negociar con otros países, poder intercambiar en materia comercial, por supuesto ese es el foco principal, pero también el poder tener intercambio en materia cultural, científica y por lo tanto en términos de tecnología, por ejemplo, y ese es el foco que se ha buscado dar también a las distintas visitas del mandatario a otros países y se espera que esa también pueda ser otras de las aristas que se vayan tomando en las distintas reuniones que va a tener el presidente aquí en Brasil. Perfecto, Dani, vamos a estar atentos entonces a la agenda del presidente Gabriel Boric y también a los resultados de estas reuniones bilaterales que se van a centrar, por lo menos durante esta jornada, en materia comercial, en materia económica, esperando por supuesto buenos resultados y ver qué anuncios se hacen también al final de esta visita en Brasil, que tú lo decías, se va a extender hasta el día jueves. Muchas gracias, Dani, que estés muy bien. Buen día. Buen día.